Vamos a empezar enseguida la segunda sesión de clase de la asignatura Informática Industrial. Puesto que no vamos a poder interaccionar de manera personal, lo que vamos a hacer en las sucesivas clases pues va a ser presentarnos. Eso es lo que he querido indicar con la primera parte de la transparencia de presentación a alumnos, en las que, bueno, pues brevemente cada uno diga su nombre y comente el interés que tiene por esta asignatura y si le interesa más la parte de Arduino o la parte de diseño. Entonces, bueno, de momento estamos 17 conectados. Yo tengo por aquí la lista de clase, en total somos 38. Si alguien, bueno, pues quiere conectar la cámara para verle la cara, pues sería estupendo. Y si no, pues bueno, con que conecte el micrófono es suficiente. Adrián Alfaro, ¿está por ahí? Sí, ¿se me escucha? Hola. Buenas tardes, Adrián. Has oído la pregunta que he hecho, si esta asignatura, que era la parte que te interesaba más, ¿te interesa más la parte de diseño, te interesa más la parte de Arduino? Un poco las razones por las cuales te has cogido la asignatura. Supongo que la parte que más me llama la atención es la de Arduino. Ajá, muy bien. Julia, ¿está por ahí? Julia Antón Palacios. Julia. Parece ser que todavía no se ha conectado. Saúl Barras. Saúl. Hola. Tampoco está. Alejandro Benito. Alejandro sí está. Lo veo conectado. Puede responder la pregunta que he hecho, que bueno, el interés por el cual te has matriculado en la asignatura y cuál de las dos partes te interesa más. Hola, Alejandro. Bueno, Alejandro no dice la segunda parte, perfecto. Jorge, Jorge Boliche, Segovia. Parece ser que tampoco lo veo conectado. Abel Carcedo. Abel, hola Abel. ¿Andas por ahí? Tampoco contesta. Jan Cerezo. Tampoco. Ángel Collados. Ángel sí está. Hola Ángel. ¿Puedes comentarme si te interesaba más la segunda parte? A mí también me interesa la segunda parte. La parte de Arduino, vale, perfecto. Sí. ¿Quieres comentar algo más? No. No, perfecto. Alejandro Cuadrón, ¿está por aquí? No está conectado. Y Jesús Espadas, que ha sido uno de los primeros que se ha conectado. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Aquí estoy. Muy bien. ¿Podrías comentarme un poco cuál de las dos partes de la asignatura te interesa más? Diría Arduino, yo creo. El Arduino, vale, perfecto. Bueno, pues ha habido alguien que se ha conectado después, digamos, entre la Adrián, Saúl está por ahí, ¿no? Alejandro Benito. Bueno, si hay alguien, Benito, sí, Alejandro, yo. Alejandro, estábamos comentando que, bueno, ¿cuál de las partes de la asignatura te interesa más dentro del planteamiento diseño con FPGAs Arduino? ¿Hola? ¿Hola? Vale.
Y creo que quedaban... bueno, alguien dice que no sabe si aparecerá en la lista. Bueno, luego ya lo comentamos. Vale, diseño con microcontroladores, perfecto. Bueno, pues aunque en principio parece que vuestro interés en una gran mayoría va hacia la parte... no, Erika, es que solamente he nombrado a las 10 primeras personas por no hacer esto muy largo. Entonces, bueno, pues cada día más o menos voy a nombrar a 10, un poco también para que me suenen los apellidos. Si os queréis conectar para que nos conozcamos personalmente, pues fenomenal. Y si no, pues bueno, espero que tengamos algún momento en el que nos podamos ver. Bueno, entonces vamos a empezar, ya que parece ser que os interesa bastante más la segunda parte, pues voy a hacer el esfuerzo de que os intente gustar también un poco la primera parte. Entonces, bueno, voy a dedicar esta clase y posiblemente 2 más a dar una panorámica de todo lo que implica actualmente pues hacer diseño, que no es una única asignatura, sino que es un montón de asignaturas que tienen una cierta complejidad. Entonces, bueno, hoy voy a cerrar la cámara porque tengo 2 monitores y entonces desde el otro me manejo un poco mejor. Decía entonces que, bueno, os voy a intentar al menos... es responder. Vale. ¿Se escucha ahora? ¿Sí? Vale. Bien. Decía que en la clase de hoy, fundamentalmente, lo que vamos a intentar es intentar responder a la siguiente pregunta, que es ¿por qué cada día tenemos dispositivos electrónicos más potentes y más baratos? Eso es lo que vamos a intentar responder a día de hoy. Julia, ¿andas por ahí? O mejor dicho, ¿quiere alguien intervenir y darme una posible respuesta a la pregunta que acabo de plantear? ¿Por qué cada día tenemos dispositivos más rápidos y más potentes y más baratos? Bien, Alejandro dice por la mejora de los procesos de fabricación. Evidentemente ese es un aspecto, pero digamos que hay algunos otros más, como las metodologías de diseño, la mejora en la productividad, los materiales. Todo eso, digamos, forma parte de un todo que tiene, pues, digamos, su complejidad. Ha habido mucho trabajo previo, hay mucho trabajo por hacer, hay bastantes incógnitas y limitaciones que discutiremos a lo largo de la clase de hoy. Y bueno, pues espero que al menos en la clase de hoy os resulte interesante. Bueno, pues vamos a ver entre la clase de hoy y la próxima, intentar dar una respuesta argumentada a la pregunta que acabamos de hacer. Bueno, en primer lugar, vamos a mostrar algunos aspectos que son conocidos para todos, pero, bueno, pues los voy a poner en evidencia para, digamos, apoyar el argumento o la conclusión a la cual llegaremos posteriormente. Uno de los aspectos fundamentales es que la tecnología lo que ha hecho en esta serie de años ha sido disminuir el tamaño
y fundamentalmente aumentar las prestaciones. Bueno, aquí tenemos un ordenador que sería un gran conjunto de cajas, sería un modelo aproximadamente de los años 60, y todo eso se ha ido transformando, es decir, ha ido disminuyendo de tamaño y ha aumentado un montón de prestaciones. Podríamos decir que aquí lo que tenemos pues es una tablet. Es decir, que en el área de computación se observa una gran disminución de tamaño y aumento de prestaciones. Esto mismo hemos ido observando, y la carrera ha sido absolutamente meteórica en el tema de la telefonía móvil, ¿no? Los primeros teléfonos pues, eran unos elementos muy pesados y con muy poco nivel de prestaciones, y ahora, pues al cabo de unos 25 o 30 años, tenemos un verdadero computador en un espacio relativamente reducido. Una de las cosas más espectaculares para mí ha sido la disminución del almacenamiento. No sé si algunos de vosotros habéis estado en el museo que tenemos en la facultad, y hemos ido viendo cómo de los floppy disk, los CDs, los USBs, ha ido disminuyendo enormemente el tamaño, ha ido disminuyendo también enormemente el coste por bit, y ha ido aumentando enormemente la capacidad de almacenamiento, ¿no? Ahora, bueno, pues ya incluso físicamente ese concepto de almacenamiento visible, tangible en un puesto de trabajo ha ido disminuyendo, y la información está en la nube, que no deja de ser, lógicamente, un conjunto de máquinas físicas. Bien, en el caso de la electrónica de consumo, pues lo mismo ha ocurrido con el almacenamiento en la música, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con la televisión, y actualmente, como hablamos el otro día, en la clase introductoria del otro día, pues la computación es ubicua, y la tendencia es a tener pequeños sensores que controlan una serie de variables físicas, un conjunto de procesadores distribuidos y un conjunto de actuadores que da información sobre el comportamiento de los sensores de acuerdo con una determinada aplicación. Bien, todo esto ha influido fundamentalmente, o mejor dicho, es consecuencia de el objetivo o el desafío que se plantearon los diseñadores, más bien diría los fabricantes de circuitos integrados. Lo que se plantearon fue acortar el tiempo de puesta en el mercado de un producto para fomentar el consumo y fundamentalmente abaratar los costes de producción. Para hacer eso, fundamentalmente ha habido algunas ideas que, bueno, cuando he planteado la pregunta, las habéis planteado por el chat. Las estrategias fueron dos: la mejora de las tecnologías de implementación y las nuevas o mejores también en la tecnología de diseño. Es decir, yo puedo o quiero diseñar una casa y tengo una serie de herramientas que me van a permitir pues hacer un buen diseño, probar distintas soluciones, probar si una determinada orientación es mejor o peor, calcular las estructuras. Todo sería el método del diseño de la casa, y posteriormente viene la implementación, que sería con qué tipo de ladrillos y otro tipo de dispositivos, de elementos físicos, construyo mi casa. Bien, de acuerdo con estas estrategias, pues digamos que se divide el problema, o para cumplir estos desafíos, se han tenido que intervenir en tres ámbitos muy diferentes, y de hecho, pues bueno, cada uno de ellos son toda una línea de trabajo. Si empezamos por la parte de abajo, uno de los aspectos implicados son los ladrillos, el tipo de ladrillos, es decir, las tecnologías de implementación. Otro de los aspectos son las herramientas de diseño de los circuitos, y por otro lado, otro de los aspectos han sido las metodologías de diseño. En toda esta cadena, pues
hay un conjunto de acciones específicas que se han beneficiado de la mejora de estos aspectos generales. En las tecnologías, empezando por abajo, pues fundamentalmente ha sido la disponibilidad y la creación de librerías tecnológicas, donde los componentes son, digamos, fragmentos de código reutilizables. Ya hemos hablado de ese concepto en la clase anterior, y donde se permiten hacer circuitos a medida si colocamos unas ciertas librerías tecnológicas, o bien la implementación de circuitos con unos determinados módulos muy flexible, que pueden ser implementados fácilmente por el usuario, las FPGAs, que es lo que desarrollaremos más en este curso. Evidentemente, para llegar a esta tecnología, pues el diseño es muy importante. Y lógicamente, pues antes de implementar hay que simular, hay que ver si la solución que yo he concebido es correcta, hace lo que yo quiero, lo hace como yo quiero y además cumple con unas determinadas restricciones en el diseño, que para nosotros, como dije el día anterior, van a ser área, tiempo y potencia. Por lo tanto, el desarrollo de una serie de herramientas informáticas que permitieran simular, que permitan sintetizar un circuito a partir de una descripción hardware y además permiten verificar el diseño, pues lógicamente ha sido un avance muy importante. Y luego, arriba del todo, dentro de los dos aspectos que estarían por debajo, tenemos las metodologías de diseño, y las metodologías de diseño, fundamentalmente, hay dos aspectos a destacar. Unos han sido el diseño de arriba a abajo, es decir, no empezar a hacer el diseño desde la construcción de los ladrillos, sino concebir el problema como un sistema y ese sistema, las distintas partes, irlas perfilando y definiendo hasta el último detalle abajo. Y eso mismo ha ido acompañado de la reusabilidad de los distintos elementos que en un momento determinado te haces, los dejas en una librería y los puedes reutilizar en otro diseño diferente. Todo esto, los dos aspectos primeros han influido fundamentalmente en la metodología y el último en la implementación, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que vamos a hacer en esta clase y en la del próximo día va a ser recorrer a un nivel bastante general y daros información y plantearos los problemas que hay en los distintos niveles para que tengáis una visión general de estos aspectos implicados y bueno, pues veréis que en todos ellos hay un montón de trabajo informático en los que tendríais alguna oportunidad si estuvieses interesado en esta parte, ¿vale? Bueno, así el desarrollo del tema, pues lo he dividido en esos tres aspectos diferentes. Primero vamos a ver un poco sobre la evolución tecnológica. La evolución tecnológica, lo que nos es más familiar hasta ahora es todo aquello que se ha ido derivando de la ley de Moore, aquella que decía que el número de transistores y la velocidad se duplicaría cada 24 meses. Esta idea, pues bueno, ha sido superada con creces y las tendencias, como veremos, es a hibridar el mundo analógico y digital por toda aquella necesidad o tecnología que ha surgido en torno al Internet de las cosas, los sensores, los actuadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, terminaremos esta parte mencionando hacia dónde vamos, hacia dónde la tecnología. Por otro lado, hemos mencionado las herramientas de diseño, lo que ahí estaba escrito en la transparencia anterior como EDA, y las dos claves fundamentales han sido los lenguajes de descripción hardware. Vosotros conocéis VHDL, hay algunos más, hablaremos de ellos hoy, y la síntesis desde alto nivel, que como dijimos en la clase anterior, a partir de una descripción hardware vamos a tener una serie de herramientas y lo que nos dan es el diseño, es lo que se denomina diseño o síntesis a nivel RTL, que es fundamentalmente el enfoque de esta parte de la asignatura. Y por último,
Las metodologías han tenido una influencia decisiva en los dos conceptos que comentaba. Por un lado, la reusabilidad y por otro lado, el utilizar metodologías, digamos, con un concepto bastante más amplio, como es cuando yo tengo un problema y ese problema requiere una parte hardware y una parte software, que este requerimiento es habitualmente común en problemas que tienen una cierta complejidad. La pregunta es, ¿qué empiezo a diseñar primero, la parte hardware o la parte software? Entonces, bueno, hay metodologías que lo que hacen es diseñar las dos partes concurrentemente, que es lo que se denomina codiseño hardware-software. Entonces, bueno, sobre esto también daremos alguna pincelada. Sacaremos una serie de conclusiones de todo lo anterior a nivel general. Y bueno, hay también toda una lista de referencias para quien le resulte interesante digamos, ahondar un poco más en esta serie de aspectos. Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte. Vamos a empezar de abajo arriba, ¿no? Porque, bueno, me ha parecido que con el nivel de formación que tenéis, quizás sea lo que nos resulte más fácil de entender y a partir de aquí, pues bueno, vamos a ir subiendo en los distintos aspectos responsables de esta mejora. Bueno, la tecnología, no, como empezaba la clase con esos pequeños ejemplos de la televisión, de la radio, etcétera, etcétera, de los ordenadores, pues comentábamos como punto de referencia que lo que podríamos definir en la tecnología es que ha ido disminuyendo el tamaño, aumentando la potencia de cálculo y bajando el precio. Entonces, bueno, aquí tenemos pues un ejemplo visual del ENIAC, uno de los primeros ordenadores que se hizo en 1945. Estaba hecho con válvulas de vacío, que bueno, el comportamiento funcional venía a ser como un transistor, pero como podéis ver el tamaño era mucho más complejo. La tasa de fallos era muy alta y el consumo de potencia de todo esto pues era auténticamente una barbaridad comparado con lo que tenemos ahora. Con motivo del 50 aniversario, pues estudiantes de la Universidad de Pensilvania dijeron, bueno, vamos a ver cómo todo esto lo podemos construir en un único chip en el año 95, o sea, hace 25 años. Y bueno, pues construyeron un chip del tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar y con unas prestaciones, digamos, en cuanto a potencia de cálculo, equivalentes, pero con otras muchas mejoras más. Bien, de lo que son, este sería el esquema layout de ese chip después de 50 años, en una tecnología, si lo veis por ahí debajo, de 0,5 micras, que bueno, es una tecnología bastante antigua comparada con las que tenemos ahora, que andan por los 7 nanómetros. Pero en cualquiera de los casos, pues mucho más pequeña y mucho más rápida y mucho más tolerante a fallos de lo que podía ser la construcción de ese primer elemento. Aquí tenemos pues un acumulador, ¿no? Un sumador, un registro en el que puede verse que la programación se realizaba con un conjunto de cables que se movían de un lado a otro y la programación con un conjunto de clavijas que se movían a distintos puntos para realizar una operación. Y desde el punto de vista técnico, pues tenemos una pequeña descripción que vamos a comentar ahora, pero el ENIAC ocupaba 150 metros cuadrados, pesaba 20 toneladas y el tamaño de la versión VLSI de 0,5 nanómetros, pues el tamaño era equivalente a 25 centavos de dólar. ¿Qué es lo que ha pasado en todo ese tiempo? Bueno, pues fundamentalmente la reducción del tamaño, como se puede ver aquí. El volumen, ha habido una reducción de 1 por 4 por 10 elevado a 9.
la frecuencia del reloj de 100 kHz a 1000. Y ya digo que no es con una tecnología, digamos, ni mucho menos competitiva. Lo que tenemos hoy, 100 MHz, es una velocidad de reloj ridícula. El número de sumas, 5000, y el número de sumas en el procesador hecho a nivel V es de 5 por 10 elevado a 6, por lo tanto, un aumento de 1000. Y lo que realmente llama la atención es este factor que tenemos aquí, que es el consumo. El consumo eran 174 kilovatios frente a 0,5 vatios, ¿vale? Por lo tanto, digamos, un periodo de tiempo en el que ha habido una verdadera revolución tecnológica, está claro que las prestaciones que hemos conseguido para el dispositivo con una tecnología, digamos, un poco de juguete, de jugar, ha sido francamente considerable. Bueno, ¿a qué ha sido debido todo esto desde el punto de vista tecnológico? Bueno, la tecnología que tenemos ahora es MOS. Se viene hablando desde hace ya bastante tiempo que es una tecnología que está amortizada, que se va a sustituir por otro tipo de tecnología, tipo, pues, no sé, transistores con único electrón, etcétera, etcétera. Hay muchas iniciativas por ahí. Lo cierto que bien sea por limitaciones tecnológicas o bien porque las grandes compañías de circuitos integrados, Intel, que es el gran coloso, no le interesa a nivel económico, pues la tecnología MOS, como veremos en la clase de hoy, se está estirando y estirando y estirando. Bien, ¿cuál ha sido, desde el punto de vista tecnológico, digamos, el punto clave? El punto clave de todo esto ha sido la reducción del tamaño del transistor. Y como recordaréis, el tamaño de un transistor se cuantifica por la relación entre la longitud y la anchura del canal. ¿De acuerdo? Es decir, que cuanto más pequeñito sea las dimensiones del transistor, más pequeño esto, pues lógicamente va a tener unas características eléctricas, en principio, mejores. Porque si recordáis, la resistencia equivalente de un transistor MOS es un factor de proporcionalidad K, la longitud partido por la anchura, y la capacidad equivalente es otro factor diferente relacionado con la tecnología con que se haga, L por omega. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto quiere decir, y por otro lado, pues si recordáis, en un circuito RC, ¿no?, que es en definitiva lo que es una tecnología MOS, está llena de resistencias y capacidades, la constante de tiempo tau es igual a R por C. ¿Qué quiere decir eso? Pues lógicamente que cuanto más pequeña sea la resistencia, más pequeña será la constante de tiempo. Cuanto más pequeña sea la capacidad, más pequeña será la constante de tiempo. Por lo tanto, el miniaturizar el transistor ha implicado el tener unas mejores características eléctricas de resistencia y capacidad, y por lo tanto eso ha implicado una mejora en la velocidad. Ha implicado también un decremento en la disipación de potencia, porque la disipación de potencia media, más o menos, es la capacidad equivalente, lo que tenemos aquí, la capacidad equivalente, por la tensión de polarización y por la frecuencia de funcionamiento. Esto quiere decir que si un circuito funciona más rápido, pues lógicamente consume más, y lógicamente para hacer un circuito más rápido también la tensión de polarización está influyendo. Todo esto ha tenido una repercusión muy, muy, muy importante en el hecho de tener circuitos más rápidos y más potentes. ¿Por qué? Porque al miniaturizar el transistor podemos poner más elementos en una misma oblea, y eso quiere decir que podemos construir un sistema completo con su memoria, su entrada-salida, etcétera, etcétera, en un único chip.
¿Qué ventajas tiene eso? Bueno, pues que al tenerlo todo dentro de la misma cápsula, las distancias son más pequeñas y por lo tanto eso quiere decir que el tiempo de viaje de las señales son menores y por lo tanto quiere decir que la velocidad es mucho más rápida, ¿vale? Por lo tanto, la mejora tecnológica en el sentido de tener ladrillos más pequeños, y el tener ladrillos más pequeños implican bajar la relación de aspecto del transistor, L omega, ha supuesto un incremento de la velocidad, un decremento en la disipación de potencia y poder construir sistemas completos en un único chip. Ese ha sido uno de los puntos clave. Bien, eso es una, podemos decir, consecuencia de lo que se ha venido conociendo como la ley de Moore. La ley de Moore, como muy bien sabéis, no es ninguna ley física, sino que fue más bien un comentario acertado, una predicción de Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, que dijo que el número de transistores se duplicaría cada 18 meses, aproximadamente año y medio, y también se doblaría la velocidad de funcionamiento cada 5 años. Bueno, pues estas predicciones, lo cierto es que se han venido cumpliendo con muchísima holgura. Y por otro lado, pues los físicos teóricos decían que la ley de Moore no se podía bajar esa relación de aspecto más de 25 nanómetros, porque en ese caso lo que ocurrían era una serie de fenómenos cuánticos, con lo cual miniaturizar más supondría que los circuitos no funcionasen bien y por lo tanto no sería una tecnología fiable. Bueno, pues esta predicción de los 25 nanómetros, digamos que se ha superado ampliamente por la tecnología de Intel. Esto no lo voy a comentar mucho, pero vamos por aquí. ¿Cómo? Pues en el año 2011, hace muchos años, no hace mucho tiempo, Intel creó un transistor denominado Tri-Gate. Y este transistor, en los que se basan las tecnologías actuales, permitían realizar transistores de 22 nanómetros. ¿Vale? Recordad que acabo de mencionar hace un momento que los físicos teóricos decían que después de 25 nanómetros, pues la tecnología basada en silicio no iba a funcionar. Bueno, lo cierto es que no solamente 22 nanómetros, sino como veremos, ha habido mejoras muy, muy importantes y donde se están consiguiendo una reducción de transistor basado en la tecnología Tri-Gate sustancial. La idea fundamental o la diferencia fundamental también en estas cosas Intel es un poco opaco en cuanto a la información que deja en Internet, pone esquemas muy generales y da ideas muy generales. Lo que comenta es que esta tecnología Tri-Gate da mejores prestaciones porque opera a un voltaje más bajo y a una menor frecuencia. Bueno, la idea fundamental es la siguiente. Si recordáis de las clases de física, un transistor es simplemente un cruce de un área activa, donde está el drenador, la fuente, donde queda el canal, con policristalino. Vista una transistor al microscopio, pues tendríamos esto, que sería plano. Sin embargo, la tecnología Tri-Gate lo que hace es levantar una zona entre el canal, una parte y la otra, con lo cual el volumen de carga que puede funcionar, que puede circular, es mucho más que en el caso de la tecnología plana. Es fundamentalmente la idea fundamental de esta tecnología. Con esta tecnología, los 22 nanómetros nos situaríamos aquí, hacia el año 2011.
estamos en el 2020. Actualmente la tecnología, quizás sea un poco antiguo, está en 7 nanómetros. 7 nanómetros frente a los 22. Por tanto, bueno, pues digamos que la tecnología ha mejorado mucho más, mucho mejor que las predicciones que en un principio se hacían. Si nosotros aquí comparamos la evolución de lo que sería las memorias RAM, las memorias ahora son muy baratas, pero llegó un momento en que eran bastante caras. No en todas las partes de la fabricación de lo que sería un sistema on chip se consiguen este mismo nivel de reducción, pero sí se ha considerado en las memorias. Aquí tenemos pues tecnología de 45 nanómetros que aparece en 2008, lo que está representado para abajo. Entonces, bueno, este sería, pues digamos, el plano de planta de un chip, más o menos a nivel esquemático. Tendríamos, bueno, pues una parte dedicada a lo que es realmente la memoria, la entrada-salida y la lógica, ¿vale? De control. Entonces, tenemos que para un dado de silicio de 10 milímetros cuadrados está hecho con tecnología de 45 nanómetros, 2008. Eso se reduce a 62 milímetros cuadrados con el mismo, digamos, prestaciones y potencial en la memoria, a 32, 22 nanómetros en el año 2012 y en la actualidad, que estamos en el año 2020, podemos encontrar dispositivos de memoria de 5 nanómetros. ¿Cuáles son las predicciones de Intel? Bueno, pues por lo que he leído estos días cuando preparaba la clase, parece ser que para 2022 pues están pensando en sacar dispositivos del orden de 3 nanómetros. ¿Vale? Bueno, pues podemos decir, bueno, todo esto es estupendo, ¿no? Pero los transistores, con el uso, pues lógicamente sufren envejecimiento. ¿En qué? Y ese envejecimiento es mucho más notable porque la estructura está trabajando de una manera mucho más forzada cuanto más pequeño es el transistor. Por ejemplo, pues por debajo de 5 nanómetros, ese envejecimiento es bastante notable. ¿Y en qué consiste ese envejecimiento? Bueno, pues si tú aumentas el número, en primer lugar, si tú quieres aumentar la velocidad de funcionamiento, pues lógicamente al aumentar la velocidad de funcionamiento, cargas y descargas de capacidades, hay un aumento en la temperatura. Si recordáis, en la ecuación de un diodo, porque está subyacente en todo esto de la tecnología, es dependiente, la exponencial elevado a KT partido por Q, dependiente de la temperatura. Por otro lado, al disminuir mucho la relación de aspecto, la puerta, pues evidentemente al tener superficies más bajas, la tensión eléctrica para formar el canal pues es mucho más grande. Entonces eso produce un estrés eléctrico que puede producir perforación. Por otro lado, pues las conexiones metálicas que suelen ser en aluminio para conectar las distintas partes, también ocurre lo mismo, y la rotura en el dieléctrico de las puertas. Entonces, bueno, viene a ser algo así como si el trabajo es mucho más forzado y mucho más intenso, los circuitos pues envejecen antes. ¿Qué implicaciones tiene este envejecimiento? Pues en los sistemas, digamos, digitales, fundamentalmente eso se traduce en una disminución de la velocidad, los sistemas van más lentos, lo cual no es algo muy crítico. Pero en los sistemas analógicos, imaginad pues un conjunto de sensores que está tomando una serie de datos y los tiene que procesar y me están midiendo pues no sé, la temperatura o cualquier cosa en un sistema clínico crítico, entonces
es un problema importante o en un sistema que requiera criticidad, ¿no? En un satélite o en cualquier otro tipo de cosas, pues eso supone un fallo del sistema. Entonces, bueno, en este asunto tenemos, digamos, mucha tecnología, muy rápido, pero digamos que ahora los fabricantes de circuitos integrados han empezado a tomar un poco en consideración estos efectos de envejecimiento. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que la crisis del COVID está cambiando mucho todo. Antes, el hecho de que un teléfono móvil, vamos a poner ese ejemplo, no nos duraba más de 2-3 años, porque bueno, el software y las aplicaciones nos llevaban con la lengua afuera, y si tenías un móvil de más de 2 años, pues parece que eras un pobretón, ¿no? Quizá todo esto de la crisis económica y el COVID pues cambie las cosas, y bueno, según también he leído, preparando la clase, ahora pues los sistemas de gran consumo, como puedan ser ese, pues está alargando la vida a 4 años, una cosa así, o más, por lo que el seguir forzando la tecnología más y más y más, pues quizá no se consigan unos resultados, digamos, que mejoren sensiblemente, digamos, las aplicaciones, ¿no? Y bueno, pues utilizar tecnologías que no estén, digamos, tan forzadas serían interesantes para la electrónica o por lo menos el gran consumo, ¿no? Bueno, hasta llegar en todo esto, pues un poco por tener una panorámica, pues ha habido pues mucho trabajo y se han hecho cosas muy interesantes, ¿no? El primer microprocesador de Intel, el 8008 de 8 bits, aparece en el año 72, 10 micrómetros, 3.500 transistores, entre 500 y 800 kilohercios de velocidad de reloj, un tamaño de 8 bits, los buses, y luego, bueno, pues se pueden ver lo que sería el chip, el encapsulado es de 18 pines, empaquetamiento, y bueno, pues prácticamente este es el layout, pueden verse pues zonas que no están muy densas y casi con una lupa, en este caso se pueden ver los transistores. El siguiente paso, bueno, hemos dado un paso de gigantes, el Intel 386, entre 1 y 1 micra, o sea, hemos disminuido el tamaño por 10. Aquí aparecen de 3.500 275.000 transistores, 33 MHz. Hemos pasado de 8 bits a 32 y, lógicamente, la complejidad ha aumentado muchísimo, por lo tanto, ya no nos vale un encapsulado pequeñito, sino que para entrar y obtener información, como podéis ver, bueno, pues ya hay un tamaño de 100 pines para entrar y salir la información. Aquí podemos ver la parte de memoria. No, la parte de memoria está aquí abajo, perdonad. Y bueno, pues puede verse que el chip está pues mucho más densamente poblado, ¿no? Y donde pues la complejidad ha aumentado un montón. El Pentium 2, 3, etcétera, del 95 al 99, es ya capaz de hacer varias operaciones por ciclo. Hemos disminuido el tamaño en una proporción por 10, el otro era 1, 0,6, 0,8. Ya entramos en 28 millones de transistores, de 166 a 1000 MHz, es decir, 1 GHz, y el tamaño de la palabra pues se ha conservado porque evidentemente tenemos que hacer transistores lo más pequeños posibles, pero luego hay que comunicarlos, y las comunicaciones entre los distintos elementos, que es lo que se vería aquí, pues ocupan una gran parte del chip. Entonces, bueno, pasar de 32 a 64 supone un gran esfuerzo, es como hacer autovías para que se comunique todo con todo. El Pentium 4 2001, pues ya hemos bajado, ya estamos en 90 nanómetros,
125 millones de transistores, entre 1,4 y 3,4, depende de a qué vaya destinado el microprocesador, y podéis ver que la complejidad entrada-salida pues es muy grande, con 478 pines, ¿vale? Aquí tenemos ya parte de memoria integrada. Y bueno, pues estructuras, no solamente lo que es el microprocesador pelón, sino que además pues la explotación de toda esta serie de recursos requiere de acciones de gestión relacionadas, digamos, con la arquitectura, no solamente con la estructura. En esta evolución, pues ya nos encontramos en un punto en el que la cantidad de procesadores que tenemos es un poco locura. En el año 2006 tenemos 2 procesadores metidos en un mismo chip, donde puede verse las CPUs independientes, distintos niveles de memoria para cada una de ellas independientes y memoria común para las dos y las distintas vías de comunicación. Aquí ya hemos pasado a 64 bits. Bueno, los micros que he ido poniendo son aquellos que suponen un avance tecnológico. La velocidad de reloj no aumenta mucho respecto del anterior, un gran número de transistores y memorias que facilitan o aceleran, digamos, los cálculos, ¿no? La búsqueda de instrucciones y aquellas operaciones que hacemos más frecuentemente. Bueno, pues siguiendo, digamos, con esta cronología, en el año 2010 solamente he puesto uno porque, digamos que era redundante simplemente para ver la evolución histórica. Tenemos que hacia mayo de 2016 aparece el Core i7 con entre 6 y 10 procesadores, y lo último que ha aparecido en el año actual, 2020, desde julio a agosto, pues bueno, aquí he puesto un procesador de propósito general y luego otra serie de procesadores en la lista orientados hacia baja potencia. Entonces, bueno, pues podéis ver cómo están reñidos la frecuencia de funcionamiento con el consumo que aparece, ¿dónde está el consumo? Por aquí. Entonces, bueno, los microprocesadores dentro de una misma serie, como seguro que sabéis, pues los hay para servidores, para baja potencia, para móviles, para computación, para un montón de cosas, ¿no? Pero todos ellos, pues bueno, han tenido ese denominador común, que es la disminución del tamaño y aumento de la rapidez. Esto me lo corta un poco por aquí, no sé por qué. Bueno. Bien. ¿Veis vosotros bien la transparencia sin cortar? ¿La veis bien? No. Vale, se corta, vale, perfecto. No sé yo por qué se corta. Un momentito, porque esto lo arreglo yo ahora mismo, metiéndome en el fichero. Estoy en la 30, pues ya está. Vale. Es que me acabo de dar cuenta ahora de que se había cortado. No sé por qué, porque en otros momentos no me lo ha hecho. Vale. Aquí estamos. Vale. Sí, se corta un poco, sí. Vale. Voy a dejar de compartir por aquí. Cierro y voy a compartir en pantalla. Vale. ¿Lo veis ahora bien? ¿Se ve ahora bien? Vale, perfecto. Bueno, pues en este caso lo que tenemos es
ahora se ve muchísimo además muchísimo mejor que antes. Tenemos el número de cores, para este caso son entre 10 cores o 20 hilos. Y como podéis ver, hay distintos, bueno, es simplemente un ejemplo, consumo de potencia estándar para sistemas empotrados, para baja potencia, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto ha sido posible y, bueno, pues desde el punto de vista evolutivo, las cosas se han producido de la siguiente manera. Hacia los años 80, lo que teníamos era simplemente dispositivos de funcionalidad fija, que son pues los chips clásicos con los que se hacen, digamos, prácticas. En ellos había un número de puertas fijo. Aquí tenemos pues un chip con 6 inversores y solamente se implementaban, en principio, lo que había eran funciones de tipo lógico, ¿vale? Estas funciones de tipo lógico evolucionaron hacia lo siguiente. Vamos a ver, yo con una puerta solo no hago nada. Y para implementar cualquier tipo de circuito yo voy a necesitar puertas NOT, o sea, inversores. Voy a necesitar puertas AND, ¿no? Y por último, puertas OR. Es decir, en un plano voy a generar los productos lógicos y en el otro plano lo que voy a hacer va a ser sumarlos. Con lo cual puedo funcionar con cualquier tipo, puedo realizar cualquier tipo de función lógica. Esto es lo que se llaman circuitos lógicos programables simples, ¿vale? Nos vamos a quedar con esa idea porque esta idea es el principio de las FPGAs. Entonces, bueno, esto venía hecho por construcción. Teníamos pues los inversores, las puertas iban enganchadas con todas las posibles conexiones a los inversores y había una serie de fusibles. Entonces, había una serie de programadores que tú rompías los fusibles que no querías utilizar. Entonces, bueno, pues en esta función, en este primer producto lógico, pues veríamos que por aquí tiene conexión, por lo tanto sería X1, haría la función por X2, eso es lo que tendríamos aquí. Y en el plano OR, pues exactamente lo mismo. Lo que tendríamos es, aquí como puede verse en la puerta OR, una serie de fusibles, este está roto, por lo tanto la función P4 no influiría en la realización de la función y sería P1 más P2 más P3, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues tener este tipo de elementos en un chip lo que nos posibilitaba era la implementación de cualquier tipo de función lógica, ya que era posible realizar los productos lógicos y la suma de todos ellos, ¿vale? Bien, variantes tecnológicas por razones económicas estaban las matrices lógicas programables, que era lo que se llamaban PAL, que es el ejemplo que tenemos aquí, PLA, y las PAL, que eran un poquito diferentes, donde solamente se podían programar los productos lógicos, pero no las sumas, ¿vale? Entonces, bueno, desde el punto de vista tecnológico era un poquito más barato, ¿vale? Bien, si recordáis, para implementar cualquier tipo de función lógica, cualquier tipo de problema, se necesitan dos tipos de elementos. Los elementos lógicos AND OR NOT y biestables. No necesitamos nada más. Con eso podemos construir cualquier tipo de circuito combinacional, podemos construir cualquier tipo de registro y podemos construir máquinas de estados finitos, ¿vale? Bien, son los elementos que precisamente tienen las FPGAs. Las FPGAs más sencillas, las veremos en detalle. Lo que contienen es un plano por aquí de productos lógicos y sumas. Tienen un conjunto de biestables y una serie de elementos de control que permiten hacer lo siguiente. Esto tiene el aspecto de un multiplexor,
que permiten pues, sacar la función lógica directamente sin pasar por la memoria hacia la salida. Esto sería pues, un buffer que conectaría directamente a un pin, podría ser eso, o podría ser una conexión interna. Y bien, el resultado de todo esto, como función lógica, lo podemos realimentar dentro para otra celda, o bien podemos pasarlo a través de un reloj, como puede verse, que controla un biestable tipo D, que simplemente es un elemento de memoria, ¿vale? Bien, pues esta estructura tan simple es el principio o la base de las FPGAs. Vale. Una FPGA, entonces, como vimos el primer día, ¿qué es lo que tiene que tener? Pues bueno, lo que tiene que tener son bloques lógicos. Estos bloques lógicos que pueden realizar una función lógica, pongamos por caso, se tienen que comunicar con otros bloques para transferir datos, y lo que tienen entre ellos pues es un conjunto de hilos que permiten traspasar información de uno a otro. Por lo tanto, surgen el primero, lo que estamos aquí, lo que estoy comentando, es no FPGAs todavía, porque es un concepto más flexible, pero la idea es exactamente la misma, que son circuitos lógicos programables complejos, que es el origen de las FPGAs, que son lo que se llaman CPLDs. ¿Y qué es lo que contienen? Pues contienen puertas de distintos estilos que nos permiten implementar cualquier tipo de, digamos, de función, or not, flip-flops, MUX, estructuras un poquito más elaboradas, y buffers triestado que sirven, bueno, pues para almacenar temporalmente la señal antes de sacarla al exterior. Este tipo de dispositivos pues tenían del orden de unos 200 pines, que es muy poco, y son dispositivos que el momento que tú grabas la información, coges los elementos y los conectas, solamente te permite una escritura. Por lo tanto, bueno, pues tiene la ventaja de que son volátiles, o sea, cuando se va la alimentación no se pierde, pero no tienen la misma flexibilidad que las FPGAs actuales. Bien, extendiendo un poco ese concepto, este dispositivo en concreto, pues enredaremos un poco con él. La MAX 7000 de Altera, pues es un CPLD que tiene 32 macroceldas, el modelo 7032, 32 macroceldas, eso es irrelevante, y el modelo 7512, 512 macroceldas que andarían por aquí, que es lo que Altera llama labs. Un poco más adelante veremos también cómo están hechas por dentro, ¿vale? Digamos que ese es el principio que da lugar a algo mucho más general y mucho más flexible, que son los matrices de puertas programables de campo. Podría ser una traducción. ¿Y qué es eso? Pues es un hardware en blanco que lo que hace el usuario es programárselo. Ya comentamos el otro día, como anticipando la idea, es que la FPGA tiene, pues, como hemos dicho, unas poquitas de puertas AND, unas poquitas de puertas OR, algunos multiplexores, unas memorias, unos biestables, y bueno, las más sofisticadas tienen hasta microprocesadores, multiplicadores rápidos, etcétera, etcétera. Entonces, el usuario final coge lo que le conviene que hay ahí, lo conecta y con eso, con ese mecano, pues digamos se ha construido un circuito muy a medida para lo que necesita. Por eso he colocado aquí este camaleón, porque de alguna manera una FPGA pues es algo como un camaleón, ¿no? Que se puede transformar en un circuito que cumpla con funcionalidades muy diferentes, ¿no? Entonces, un mismo dispositivo nos puede servir para implementarnos un procesador general, implementarnos un procesador específico, implementarnos un Arduino. Ahora con un chaval que va a intentar hacer el proyecto fin de grado, vamos a ver si podemos hacer un Arduino en VHDL para que lo pueda utilizar la gente en cursos posteriores. En fin, es algo muy, muy flexible. Y además, bueno, pues tiene la ventaja de que realmente
todo el diseño, todo el modelo hasta la implementación final es manejo por software. Y hasta la implementación final no te tienes que mojar en lo que es realmente tener el dispositivo. Por tanto, este tipo de soluciones camaleónicas pues, permiten diseñar circuitos con una funcionalidad específica, pero tienen la ventaja de reprogramación incluso online durante el propio tiempo de proceso y son muchísimo más flexibles que los circuitos de aplicación específica. ¿Vale? Bien. Bueno, pues es que si no, vamos a ver un poquito algunas ideas de este tipo de estructuras, como ya comentamos el otro día. Esta misma transparencia la vimos y comentamos que los bloquecitos de color azul son elementos que tenemos disponibles para implementar nuestras funciones. Estos bloques se deben de comunicar unos con otros a través de una serie de cables, de calles de conexión. En realidad son como un conjunto de buses que se pueden programar. Y estos elementos, pues lógicamente, tienen conexiones hacia el exterior, que son los que se denominan, previo a la salida, la conexión al PIN, bloques de entrada-salida. Bueno, ¿qué hay que considerar en todo esto? Pues fundamentalmente, cuando hacemos un modelo, tenemos que considerar 3 cosas. ¿Y qué bloques se usan? Es lo que se denomina placement, cómo se interconectan, routing, y cómo se programan, que es un conjunto de bits. ¿Vale? Entonces, las celdas, la propia herramienta de síntesis, si nosotros queremos, nos va a ofrecer una solución de los bloques que va a coger para la FPGA específica, nos va a ofrecer también un conexionado, y eso nosotros, si nos interesa, lo podemos también mejorar, optimizar, porque si nos coge una celda de aquí y otra de aquí, pues evidentemente los puntos de conexión tendrían que ir saltando de un lado a otro y ese camino sería excesivamente largo, ¿vale? Luego, nosotros, cuando hagamos nuestros modelos, vamos a hacer un modelo VHDL, la herramienta nos va a sintetizar el circuito y posteriormente, cuando le decimos que lo implemente, nos va a coger las celdas, placement, nos las va a conectar, routing, y si le decimos ya prográmalo, pues nos va a generar un mapa de bits y ese mapa de bits va a programar las distintas celdas, o sea, qué es lo que estamos utilizando de esas puertas, de esos PLAs, planos AND y OR, que no se hacen rompiendo fusibles, porque lógicamente no solamente se podrían hacer una vez, sino eso se va a hacer programando pequeñas memorias, pequeñas tablas que hay empotradas dentro de la FPGA, ¿de acuerdo? O sea que conceptualmente lo que se hace es lo mismo, pero de distinta manera. Bien, no solamente hay elementos AND or NOT o PLAs más elementos de memoria, sino que, bueno, pues como decía, las FPGAs tienen en este momento un protagonismo muy importante, incluso, bueno, pues ahora se está hablando de transferir para acelerar acelerar los cálculos y arquitecturas de tipo específico para Machine Learning y Deep Learning, que claro, tiene su sentido porque hay que procesar una gran cantidad de información y, bueno, pues hay que tener accesos rápidos a bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces, hasta hace unos años, bueno, pues este tipo de aplicaciones o este tipo de dispositivos se estaban utilizando mucho para acelerar cálculos, tratamiento digital de señal, y todo este tipo de cosas.
Pero ahora, pues bueno, con toda la flexibilidad que da el poder programar una FPGA, hacerla online sin necesidad de quitarla, sino durante el propio proceso, y para todo este tipo de problemas que han surgido de Big Data, etcétera, etcétera, pues la programación de algoritmos específicos sobre estructuras tan flexibles como esta, pues es algo bastante interesante. Y como decía, bueno, hay FPGAs pues muy sofisticadas, las hay aeroespaciales, las hay, o sea, quiero decir, para aplicaciones aeroespaciales, para gran consumo, para un montón de cosas. ¿Y qué es lo que tienen estos dispositivos? Pues tienen un procesador y además tienen una parte de lógica, que es la que tú te puedes programar, están comunicadas unas con otro, con lo cual, desde este punto de vista, tienes las ventajas de lo que sería un circuito de aplicación específica, pero de una manera mucho más flexible. Evidentemente la solución desde el punto de vista de tiempo quizá no sea tan óptima porque los dispositivos que están empotrados en la FPGA tienen una determinada rapidez, pero también hay variantes distintas de FPGAs, o sea, hay distintos modelos con distintas velocidades que evidentemente eso va en relación al precio, que nos pueden resolver el problema. ¿Vale? Bien, todo esto que acabamos de ver, los microprocesadores, los sistemas empotrados, la realización de puertas, las FPGAs, pues han sido fundamentalmente posibles a la ley de Moore, como hemos visto en las transparencias anteriores. Duplicación de la velocidad o aumento, vamos a decirlo en términos generales, porque a veces el aumento ha sido muchísimo más grande que la predicción de Moore, aunque ahora, digamos, está estabilizando. Entonces, la pregunta es posible más Moore? ¿Es posible una reducción más allá de los 7 nanómetros, 5 nanómetros, que es lo que está previsto para el año 2020? Hemos visto que eso tiene sus problemas por los temas de envejecimiento y la dificultad de que los circuitos funcionen muy bien en un corto espacio por todos los efectos de temperatura, por las grandes tensiones que soportan las puertas de transistores, etcétera, etcétera. Pero bueno, parece ser que seguimos exigiendo más computación de altas prestaciones, lo que os comentaba, todo el tema de Machine Learning, Big Learning, etcétera, etcétera. Y en otro ámbito de cosas, pues lo que queremos también es bajo consumo, o sea, queremos mucha potencia de cálculo en nuestra tablet, en nuestro teléfono móvil y queremos que la batería nos dure un montón de tiempo. Claro, pues son cosas que no son compatibles entre sí. Si quieres algo muy rápido, pues tendrás que gastarte tu dinero en gasolina, es decir, en duración de la batería. Bueno, todo esto de las altas prestaciones, pues digamos, implica hacer cosas no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también una mejor gestión en los recursos, ¿no? Una cosa importante son las memorias. Ya las CPUs multicore pues es una realidad. Uno de los desafíos es la gestión del consumo vía software, el hacer estrategias para que nuestro teléfono lo podemos colocar en bajo consumo, pero hacer otro tipo de estrategias vía software para que el consumo sea menor. Queremos computación en la nube de altas prestaciones y muchos servidores que están en Groenlandia, y bueno, nos ahorramos, digamos, todo el tema de refrigeración porque la temperatura es mucho más baja. Dispositivos portátiles e Internet de las cosas donde interaccionamos o interaccionaremos con la ropa, con un montón de sensores, con los teléfonos, con los relojitos estos que tenemos para medir un montón de cosas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto pues demanda un montón de cosas y desde luego digamos que el paradigma en cuanto a la forma de computación es diferente y eso también implica pues un soporte más o menos electrónico diferente, ¿no? Las aplicaciones del Internet de las cosas pues requieren plataformas IoT
donde hay un conjunto de servicios y de aplicaciones, como puede verse en todo este ecosistema, que bueno, están cambiando pues la manera de integrar. Bueno, ¿cuál es un poco la respuesta hacia dónde tenemos que ir? Bueno, por aquí tenemos un pequeño esquema en el que lo rojo implicaría más MUR, y pues por más MUR lo que quiero decir y lo que entiende la gente es más disminución de los transistores, pero hemos visto que una gran demanda hay en la Internet de las cosas, de los pequeños dispositivos, integración y tal. Por lo tanto, eso implica que la interacción con el mundo exterior implica una integración entre el mundo analógico y el mundo digital. Es decir, una interacción con el mundo exterior va a implicar el controlar desde el punto de vista digital toda esa interacción. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos, yo qué sé, si pensamos en el teléfono móvil, la posición, la velocidad, presión, temperatura, parámetros de tipo bioquímico, medidores de glucosa, eso es una realidad, marcapasos, interfaces con el cerebro, no sé, un montón de cosas, sobre todo el mundo, digamos, absolutamente apasionante en el que se dividen toda esta serie de cosas y donde más aplicaciones interesantes se están haciendo es en el mundo, novedosas en el mundo de la bioingeniería. Es cierto, aquí tenemos una pequeña chuleta de que el mundo de la automoción, como comentamos en la clase genérica del otro día, el mundo de la automoción ya ha habido un gran avance en la integración de controles en el sistema mecánicos y eléctricos, ¿no? Todos esos sistemas de la airbag, de la medida de tensión, de que el coche nos frene, de que si nos cambiamos de carril y no hemos dado el intermitente nos suena una cosa por ahí para que nos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, la evolución de la tecnología actualmente va hacia la integración de todo esto. Y entonces, bueno, podemos decir que en una visión actual y una visión de futuro se mueve en torno a tres ejes. Uno que sería más MUR, que sería este eje que hay aquí. Entonces, bueno, pues este más MUR es la construcción de dispositivos con el concepto de reducir, digamos, tamaño, o no reducir tamaño, pero buscar, basándonos en la misma tecnología, hacemos dispositivos o hacer distinto tipo de, modificar esa tecnología para que siga dando prestaciones. Evidentemente, como digo, pues la tecnología CMOS es algo que mueve muchísimo dinero. Digamos que el exclusivo por este momento lo tiene Intel y no va a dejar que la tecnología pues se apague de momento. Más allá de CMOS hay todo una investigación básica en nuevos dispositivos, mucho a nivel de física cuántica. Habéis oído hablar por ahí de los ordenadores cuánticos. Hay distintos tipos de iniciativa, pero no hay todavía nada, digamos, consolidado que haya pasado todavía al gran público, ¿no? Al gran consumo. Y luego tenemos lo que está más allá de MUR, que sería este eje que tenemos aquí arriba, en la cual, bueno, pues fundamentalmente lo que tenemos es la diversificación de distintos tipos de elementos, como podéis ver, señales de radiofrecuencia, biochips, sensores, etcétera, etcétera, que lógicamente no están en relación con la ley de Moore. Un sensor pues no tiene nada que ver absolutamente nada con la ley de Moore. La idea entonces fundamentalmente es
integrar estos dos sistemas, Moore, escalado, o la tecnología que haya, con la parte, digamos, más allá de Moore, con la parte, digamos, de funcionalidades no digitales. ¿Cómo se pretende hacer todo eso? Pues en un sistema, en un único chip, o integrar en un mismo chip distintas funcionalidades, que es lo que se llama SIP, ahora lo vamos a ver, o lo que es para que todo esto funcione de una manera coordinada, integrar partes analógicas y partes digitales en un único chip. Y eso tiene una tremenda complejidad, como vamos a ver. Bueno, desde el punto de vista de hacia dónde vamos, es posible empaquetar, no fabricar, es diferente, chips en 3D. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es lo siguiente. Como podéis ver, esta imagen es bastante ilustrativa. Lo que se hace es poner en un mismo paquete, es decir, bajo una misma cápsula, circuitos, digamos, diferentes, ¿vale? ¿Qué es lo que mejoramos con esto? Pues lo que mejoramos con esto, fundamentalmente, es, primero, que el sistema sea menos vulnerable, en el sentido de que las conexiones están encapsuladas, que las conexiones sean bastante más cortas. Es decir, todo esto sería, pues bueno, si miramos, por ejemplo, lo que es una placa madre, en vez de tenerlo esparcido, lo que tenemos es apilado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí puede verse pues un poco la idea de esas conexiones, que como digo, bueno, pues es un problema complejo, pero digamos asequible, ¿vale? El siguiente problema es mucho más complejo, que es la integración 3D. La integración 3D, sí, lo que se trata es, bueno, la idea sería apilar, pero realizarlo sobre un mismo sustrato, que es bastante diferente. La idea entonces, mirad, aquí tenemos pues un circuito con sus distintos elementos, partes amarillas, rojas, transistores, memorias, etcétera, etcétera. Sobre esto se apila otra, o sea, sobre esta se construye otra capa con el mismo tipo de tecnología, pum, pum, hasta llegar a el final. Es decir, si podéis leer lo que hay aquí, tendríamos el procesador, la memoria, una capa de tipo analógico de control, aquí tendríamos los sensores, aquí tendríamos una capa, pues no sé, una antena de radiofrecuencia y todo el sistema, digamos, de gestión de energía. Bien, el problema, en este caso, es que tenemos un mismo substrato. Sobre ese substrato, como podéis ver, habría distintos tipos de capas. Lo que emula aquí serían las distintas conexiones. Bueno, estos serían los transistores. Veis aquí abajo los transistores, la puerta, el drenador fuente, puerta, drenador fuente, que es lo que se construiría a nivel más bajo. Y el problema fundamentalmente en este caso son las conexiones. Es decir, sobre una capa realizo una parte del circuito, tendría que colocar una capa como de aislamiento, construiría la siguiente capa de memoria o otra cualquiera, pero la conexión de una capa con la anterior supone el perforar toda la oblea. Ves aquí que pone soldadura, y esto es un proceso tremendamente complejo. Este es actualmente uno de los, digamos, temas de investigación. En esta complejidad y en ese proceso de miniaturización comentaba lo del tema del envejecimiento. Y bueno, pues como podéis imaginar, estamos actuando a un nivel de unas dimensiones muy, muy pequeñas, donde es ya prácticamente imposible el tocar con una punta para realizar, digamos, ese tipo de perforación, porque la punta tiene un determinado tamaño y ese tamaño pues es más difícil de superar.
Entonces, este es uno de los problemas en la integración 3D, que son el problema fundamentalmente de conexionado en un único chip. Por tanto, a nivel de resumen, digamos que hacia dónde vamos en esa idea de 3 ejes, más Moore, escalado, más allá de Moore, otro tipo de tecnologías, la integración a nivel 3D por toda la necesidad que surge por la interacción con la gente y en el entorno, y más allá es la diversificación funcional integrando todo este tipo de procesos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos son los aspectos importantes de la tecnología. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale, pues perfecto. Vamos entonces a abordar la siguiente parte del problema en este rato que nos queda. Y bueno, espero haberos convencido de que las tecnologías de implementación pues han tenido un gran avance y un gran desarrollo. El siguiente aspecto son las herramientas de diseño y fundamentalmente en este caso las claves en las herramientas de diseño han sido 2. Por un lado, los lenguajes de descripción hardware y por otro, la síntesis de alto nivel, que son 2 cosas que nosotros vamos a trabajar bastante cuando describamos y hagamos modelos. Bien, una de las cosas que han tenido una gran importancia los lenguajes de descripción hardware es que el proceso de diseño es independiente de la tecnología. Eso lo mencioné el otro día diciendo que yo hago un diseño muy estructurado, reusable, etcétera, etcétera, lo implemento, lo fabrico o con una FPGA o una SIC y me da unas determinadas prestaciones de área, tiempo y potencia. Si la tecnología mejora, yo simplemente recompilando ese diseño mejoraré el producto final. ¿Vale? Es decir, que el modelo que yo hago es independientemente de la tecnología, y si la tecnología mejora y a mí me conviene, ese mismo diseño lo puedo mejorar y actualizar. No ese diseño, sino la implementación. La segunda de las cosas es que, bueno, hay varios fabricantes, no muchos, porque cada día, se asocian mucho más, Intel lo está comprando todo. Es que los lenguajes de descripción hardware, pues lo que garantizan es la portabilidad entre las herramientas. Si yo trabajo con VHDL X estándar, pues bueno, la síntesis del resultado va a dar lo mismo que yo lo lleve ese mismo código a una FPGA de Altera o de Xilinx, me da exactamente igual. Habrá algunos detallitos que tendré que reajustar, pero la portabilidad es un punto clave fundamentalmente para, poder cambiarme modelos de dispositivos, y eso pues también lo que ha hecho es abrir un mercado de lo que se llaman bloques de propiedad intelectual, IPs, que vienen a ser pues trozos de código VHDL. Respecto del diseño, me ha permitido ir refinando el diseño. Comentaba también hace un momento que las metodologías de diseño han ido de arriba a abajo. Yo puedo tener un problema del que no tenga ni idea cómo lo voy a implementar, es decir, solamente quiero ver si mi idea es correcta, el comportamiento. Y bueno, si mi idea es correcta, luego ya lo iré traduciendo a los distintos niveles
hasta llegar a los componentes y sus interconexiones, y también ir probando distintos tipos de soluciones en cuanto a utilizar elementos más rápidos o más lentos o con menor consumo. Un lenguaje no tiene interpretación, no tiene dudas en la interpretación. Un if hace lo que hace, un case hace lo que hace y un for hace lo que hace. Por lo tanto, además han permitido documentar los diseños y bueno, que cualquiera los pueda entender. Por otro lado, como podemos simular, pues podemos hacer, digamos, detección de fallos prematura, y asimismo podemos, a través de la simulación, evaluar los distintos tipos de prestaciones. Luego, los lenguajes de descripción hardware han sido un punto clave en el desarrollo de todos estos. Bien. ¿Qué nos vamos a hacer con ellos? Bueno, primero, para ver si un problema está correcto, lo primero que tenemos que hacer es simularlo. Y me daría lo mismo hacerlo con un lenguaje de descripción hardware que con Java, que con Python. Me daría exactamente lo mismo, en principio. Pero, si ese lenguaje o con esa descripción quiero hacer una implementación tecnológica, pues lo que utilizaría sería este camino. Lenguaje de descripción hardware, herramienta de síntesis. Y ahí tengo dos vías. La síntesis me va a dar un diseño estructural. Si yo meto una biblioteca tecnológica, esas de las micras, etcétera, etcétera, de lo que me va a generar ese layout que yo le puedo mandar al fabricante. Pero si utilizo una FPD, una FPGA, entonces, bueno, pues lo que tendré será un diseño diferente. Además, pues los modelos, como he dicho, son reusables, me permiten hacer prototipos virtuales sin tener realmente el hardware y además, bueno, pues algunas otras cosas como el codiseño, he mencionado al principio de la clase muy de pasada que ¿qué se diseña antes, el hardware o el software? Pues normalmente lo que se hacen son las dos cosas, se diseñan, codiseño y se configuran, ¿vale? Bueno, pues ¿qué lenguajes de descripción hardware tenemos? Bueno, pues tenemos algunos y hay algunas, digamos, iniciativas que no sean tan específicas de hardware, pero como hemos dicho, es muy importante si diseñas a este nivel que los lenguajes sean estándar. Entonces, estándar, digamos, tenemos tres. Verilog, que su orientación está un poquito por debajo del VHDL, que es lo que quiero decir con eso, que con VHDL pues recordaréis el nivel de comportamiento que fundamentalmente se modela con sentencias proces. Las sentencias proces son concurrentes unas con las otras, pero lo que hay dentro de las sentencias proces es secuencial, es decir, tiene los recursos de cualquier lenguaje de programación. Sin embargo, Verilog tiene una orientación un poquito más electrónica, no cubre ese nivel tan de alto nivel, sino que, bueno, ya tienes que saber qué componentes tienes y cómo conectarlos. Sería como hacer bloques y luego conectarlos. Otro de los lenguajes hardware es System Verilog. Estoy hablando de estándares, de estándares, que está orientado a nivel de sistema y también es un lenguaje de verificación. ¿Qué sirve para eso? Pues imaginad que yo quiero hacerme un modelo para realizar todo lo que sería el sistema de control del tráfico de la M50. Ahí tendría que pensar en mis cámaras, en mis cámaras de visión, en la detección de algo, contar el número de vehículos, pues un montón de cosas, ¿no? Tendría también que destinar un software de control, cómo hago todo eso, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo podría intentar hacer un pequeño chip para cada uno de los postes, integrando todos los tipos de operaciones o las operaciones al máximo que hiciese en la detección de datos y un preprocesado inicial hasta mandarlo a la base de datos y ver, digamos, qué es lo que está ocurriendo en todas las zonas, en todos los puntos de la M40 para reorganizar el tráfico.
podría tener un único chip en esos postes de vigilancia, ¿vale? Aquí podría darse también el caso que, bueno, pues como las obras públicas no se hacen todas de una vez, sino que, bueno, pues se van haciendo así como hay disponibilidad presupuestaria o interés político, pues todo eso va a concurso y podría haber distintos proveedores de los distintos tipos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el problema para definir ese sistema pues sería complejo y habría digamos elementos heterogéneos que se tendrían que entender unos con otros, ¿vale? Entonces, Verilog VHDL y System Verilog, que sirve pues para verificación y fundamentalmente modelado a nivel de sistemas, ¿vale? Bueno, al nivel que nosotros nos vamos a mover, bueno, porque la asignatura es así, pues nos vamos a mover al nivel de hacer pequeños circuitos y luego integrarlos, ¿vale? Pero lo suyo, si tú tienes que abordar un problema grande, el diseño de todo un sistema de control de un coche, por ejemplo, pues el ejemplo del coche que os he ido enseñando es de un Volvo que se diseñó todas las partes, los modelos en VHDL. También hay algunos aviones que están descritos también en VHDL enteros. Hay microprocesadores que son open, o sea que tú vas a un repositorio, ya os daré información sobre eso y te lo puedes bajar en VHDL y lo puedes volver a recompilar. Este microprocesador se llama León y bueno, algunos de vuestros compañeros que han estado trabajando, no sé si será el caso vuestro, alguno de vosotros, con Juan Zamorano, que trabaja en temas de satélites y cosas de esas, pues han utilizado el procesador este León para meterlo en sus estructuras. Y bueno, pues digamos que se diseña de una manera mucho más rápida a nivel de sistema que haciéndote las piezas y luego subiendo para arriba, porque si tienes algún fallo tienes que volver otra vez para abajo. La pregunta entonces es, bueno, si tú quieres definir a nivel de sistema, un sistema tiene hardware y software de una determinada complejidad y para describir un sistema, pues lo que yo me encuentro son C, C++, Java y Python. Cómo se come partes software descritas en estos lenguajes y luego resulta que me haces bajar muchísimo para describir el problema en VHDL. ¿Cómo se puede entender todo esto? Bueno, pues digamos que lo lógico es describir el problema en un mismo lenguaje y luego pues partes llevarlas a software y partes llevarlas a hardware, pero que por lo menos pues digamos que se entiendan, ¿no? Entonces, bueno, estos lenguajes que he mencionado, C, C++, Java y Python, las iniciativas que han tomado, vamos a dar unas pinceladas sobre ellos, pues lo que hacen es extenderse. ¿En qué se extienden? Pues un lenguaje convencional le importa muy poco el número de líneas de memoria, si tarda más o menos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a nosotros pues nos interesa muchísimo si una función o unas señales desde que entran a un circuito hasta que salen tardan tanto. Normalmente en otro tipo de lenguajes orientados únicamente a software, esto es mucho menos relevante. Entonces, bueno, ¿cuáles son las tendencias? Las tendencias es a describir en estos lenguajes de descripción hardware, en estos lenguajes de descripción de alto nivel, y extenderlos con algún tipo de librería o con algún tipo de toolbox. ¿Qué es lo que ocurre? Pues normalmente, claro, si tú ya extiendes esto, deja un poquito de ser estándar. Y por otro lado, las librerías o esos toolboxes o esas librerías, en términos generales, pues son propietarias. Lógicamente la gente quiere hacer negocio y por lo tanto dificulta su reusabilidad para compilarlas en tal entorno o tal otro. Y en términos generales lo que hacen estos dialectos es, puedes hacer el modelo completo en C
o lo puedes hacer en Java. Java no ha tenido mucho éxito, o lo puedes hacer en Python. Ahora hay varias iniciativas y lo que hacen es traducir esa descripción en VHDL o Verilog. Esa es la tendencia que hay. Pues bueno, pues derivadas del C. Ha habido muchas, pero el caballo ganador es sin lugar a dudas SystemC. SystemC está basado en C++, está orientado, como veis, hacia sistemas en un único chip. Perdón que me he ido de transparencia. Es una iniciativa abierta y para nivel de sistemas, pues como podéis ver, es un estándar del IEQ. ¿Cómo funciona esto? Pues como he dicho, es una iniciativa abierta. ¿Qué es lo que tiene que tener un lenguaje para que tenga en cuenta las peculiaridades del hardware? Pues concurrencia, eventos, tipos de datos, etcétera, etcétera. Entonces, y simulación, pues bueno, orientada a eventos, que es como funcionan el hardware. Si tú tienes una puerta AND y las entradas toman el valor 0, 0, la salida siempre es 0, a no ser que haya un cambio en la entrada, a no ser que. Y ese cambio en la entrada será cuando ocurra 1, 1, ¿vale? El modelo de simulación de VHL pues está orientada a eventos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues lo que han seguido es hacer unas extensiones de un conjunto de librerías teniendo en cuenta las peculiaridades de los lenguajes de descripción hardware y coger un subconjunto sintetizable parecido al VHDL, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona todo esto? Pues para que os hagáis una idea, basados en SystemC hay pues un montón de herramientas de tipo, digamos, más o menos comercial. El SystemC, dependiendo del tipo de herramienta, traduce a Verilog o a VHDL. Esa descripción con la herramienta correspondiente de síntesis, Xilinx Altera, pasaríamos a una FPGA y con una librería tecnológica de unas determinadas micras, pues tendríamos el conjunto de puertas y sus interconexiones. Así es como funcionaría. El siguiente de los lenguajes que se utilizan mucho son Java. Java, pues bueno, esta mañana mismo he visto a ver si veía algo y bueno, pues ya hace un montón de tiempo que veo exactamente lo mismo. La idea era extender Java colocándole una serie de librerías que extendiesen el modelo al hardware. Hubo una iniciativa que se llamó JHDL, otra que se llamó Janus, que también es abierto. Hoy mismo he mirado la página web original, que es de la Universidad de Birmingham, y la web no la han cambiado desde el 2006. Y desde luego, bueno, yo sigo más o menos las novedades en todo esto, y no hay, digamos, herramientas comerciales que partan de Java para la descripción, que es lo que estamos comentando a nivel de sistema. De momento, yo diría que las iniciativas derivadas de Java a nivel comercial pues no han pasado más allá de un entorno universitario, probablemente de un proyecto europeo, 2006, y la cosa está más o menos muerta. Sin embargo, recientemente sí hay muchísima actividad en iniciativas derivadas de Python. Python, pues, como podéis ver, aquí está el señor dice, ¿cómo fijo Python aquí en todo el tema de diseño? Bueno, pues Python lo que hace es convertir a VHDL o a Verilog, o sea, a un HDL, eso es lo que tiene aquí. El código.
A partir de allí tienes que utilizar otras herramientas de síntesis, Altera, Xilinx, Mentor para librerías tecnológicas, hacer todo el proceso de síntesis, place and roots, cogerlas, pero no es Python quien lo hace. Es decir, Python lo que hace es de traductor. Entonces, bueno, este proyecto, MyHDL, tiene algunas cositas por ahí. Están en estas dos direcciones web, por si tenéis algún tipo de interés. Y también hay otro tipo de iniciativas que dice que también están en la idea de intentar construir herramientas de diseño, EDA, para sintetizar, etcétera, etcétera, open. Pero, de momento, es podemos decir, no he visto algo que esté muy desarrollado, ¿no? Y luego, bueno, pues también os he dicho que hay para el diseño con FPGAs, pues el comer datos, ¿no? Para aplicaciones de Machine Learning y Deep Learning. O sea, que Python estratégicamente es una buena inversión para todo, ¿no? Es bastante fácil de aprender, tiene un ecosistema interesante y además, bueno, pues están, parece ser, diversificando, ramificando para abordar distintas partes de aspectos relacionados con todo aquello que puede estar relacionados con el tratamiento de datos, el diseño de procesadores, etcétera, etcétera, etcétera. El éxito no de este tipo de cosas, pues siempre obedece a algo que es la economía y el modelo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí de manera muy resumida estas iniciativas. Pero solamente hemos hablado a nivel de diseño digital. Durante la clase de hoy he mencionado en muchísimas ocasiones sensores, fundamentalmente, y también actuadores. Ese tipo de elementos son de tipo analógico. Y en la clase anterior vimos que este tipo de sistemas pues funcionan de la siguiente manera. La señal analógica se convierte en digital y es procesada de manera digital por un procesador. Posteriormente, esos resultados, que se pueden traducir en abrir o cerrar una válvula o, no sé, la información se tiene que traducir a digital, se tiene que traducir a analógico finalmente y aplicar al dispositivo. Por lo tanto, pues también hay una necesidad de disponer de lenguajes de programación que atiendan a esta necesidad, es decir, HDLs analógicos. HDLs analógicos los hay. ¿Qué tenemos disponible? Bueno, pues para que os acordéis, analógico lleva el apellido AMS. Entonces, de VHDL, que es una extensión, bueno, un estándar del IEcubo, tenemos el VHDL AMS. De SystemC, que también era un estándar para el diseño de sistemas, AMS. Y Verilog, tenemos Verilog también AVMS y SystemC AMS, ¿vale? Por tanto, pues digamos que se pueden al menos realizar simulaciones expresando o modelando dispositivos analógicos, como pueden ser pues, los conversores, los amplificadores operacionales, circuitos RLC, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos encontraríamos con todo esto si quisiésemos hacer una descripción de un sistema de más allá de Moore, integrando las dos partes? Pues tendríamos primero una especificación a nivel funcional con SystemC. El SystemC tendríamos que añadirle a nivel de arquitectura las extensiones AMS, SystemC traducción a VHDL Verilog, y como podéis ver en este esquema,
no hay todavía un sistema que sea capaz de sintetizar un problema descrito a nivel de sistema que tenga las dos partes, analógico-digital. Es decir, por ahora es posible simular la parte analógica por un lado, la parte digital por otro lado, pero no hay una interconexión entre ellas de momento. ¿Cómo es una VHDL analógico? Pues mirad, se parece en cuanto al código bastante a lo que sería un VHDL digital. Lo que pasa que en este caso, aquí tenemos lo que sería el esquema de un conversor analógico-digital que consta pues, de una serie de capacidades de distintos valores, 32, un amplificador operacional y una unidad de control. Entonces, bueno, las entradas de los datos se convierten al final en un conjunto de bits digitales, 5 bits, 6 bits, ¿vale? Y todo esto, ¿cómo se describe? Pues mirad, si echáis un ojo a esto, tenemos entidad, final de entidad, genérico, 6 bits, capacidad, que son estos valores de por aquí, y además de lo que son las señales reloj, output, EOC, hay también otro tipo de dispositivos, otro tipo de elementos, podemos decir, que se denominan terminales, cuyas características son de tipo eléctrico, mientras que en lo digital, como recordaréis así, luego lo iremos recordando a lo largo de las clases, son de tipo in-out. Y en cuanto a aquí tendríamos la descripción general y aquí tenemos la arquitectura de una capacidad donde, bueno, pues se puede ver que esto recuerda un poquito a un for, cantidad V a través de I, T1, T0, begin, si el dominio tal, entonces tal, ¿vale? Bueno, evidentemente el lenguaje no es difícil, sabiendo VHDL es muy fácil de identificar. Digamos que aquí para nosotros con nuestro perfil el problema está en diseñar este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues con todo esto, las herramientas de diseño entraríamos en otro nivel que sería pues en las herramientas de diseño. Las herramientas de diseño, en este caso, tendríamos algo muy intuitivo, que sería una vez descritos los lenguajes, el siguiente paso es sintetizar. Aquí tenemos una descripción algorítmica y la síntesis de alto nivel pues es poner las limitaciones de área, tiempo y potencia. Hay una librería de componentes disponible y lo que se trata es de, para este problema, ir probando distintos tipos de soluciones que cumplan con los requerimientos que hemos puesto aquí. Y normalmente, bueno, pues un problema, digamos lo que sería diseñar una CPU, tendríamos pues la ruta de datos y el control, ¿vale? Nosotros todo esto, el pasar de aquí a aquí, es lo que se entiende por síntesis, nos lo va a hacer nuestra herramienta. Pero cuando hablamos de síntesis, hay, digamos, distintos niveles de síntesis. Si cogemos y hablamos, nuestra descripción está, por ejemplo, descrita a un nivel de grafos, hablamos de nivel de sistema o un lenguaje cualquiera como el System-C o cualquiera de los que hemos mencionado anteriormente. Todo esto, si observáis, nos daría el resultado de lo más externo, el procesador, la memoria. Si bajamos a un nivel de descripción un poco más bajo, nivel de transferencia entre registros, entonces ya tendríamos los distintos componentes. Vamos a hacernos idea porque esto mismo está expresado aquí. Tenemos bloques y sus interconexiones. Entonces, en ese caso, lo que obtendríamos sería en el nivel físico células o registros, ALUs, etcétera, etcétera. Si bajamos un nivel más abajo, lo que nos encontramos son tablas de verdad, ¿no? Lo que es los modelos lógicos. Entonces, lo que nos encontraríamos serían puertas biestables. Si bajamos un nivel más bajo,
lo que nos encontramos a nivel tecnológico, pues lógicamente serían circuitos, síntesis de circuitos, y lo que nos encontraremos en un plano geométrico, pues serían lógicamente polígonos, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de síntesis, estamos hablando simplemente, la idea son distintos niveles de traducción que se van perfilando, así como vamos dando un mayor nivel de detalle, ¿no? Entonces, si describimos un algoritmo, síntesis, si la descripción está hecha a nivel de registros, pues síntesis a nivel de transferencia y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Cuanto más bajo sea el nivel que nosotros partimos, más próxima será la solución que nos dé la herramienta de síntesis de acuerdo con lo que queremos. Si partimos de un nivel más alto, pues es algo lógico. Cuanto más niveles de traducción tenga que sufrir un algoritmo, pues en cada uno de los traducciones pues nos vamos a ir dejando algo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los distintos niveles de síntesis lo que tienen son modelos, y los modelos pues son una abstracción de la realidad, y la abstracción de la realidad pues supone, digamos, dejarte cosas por el medio, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de síntesis vamos a hacer nosotros? Pues nosotros vamos a hacer síntesis de sistema, descripción del algoritmo, y la herramienta nos va a dar fundamentalmente, pero lógicamente para pasar aquí y poder diseñar bien a nivel de transistor, a nivel de FPGA, todo esto tiene que ir de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿vale? Eso nos lo va a ir haciendo la herramienta de síntesis. Bueno, para haceros una idea, así un poco por encima, aquí tendríamos una señal de una determinada frecuencia. Esta señal la tenemos ya digitalizada. Vamos a aplicar un algoritmo que es un filtro. Este filtro va a ser una parte que va a estar empotrada en un procesador de señal, con una memoria, además va a requerir una SIC, etcétera, etcétera. Todo esto se puede resintetizar, y las herramientas a nivel de alto nivel, pues lo que nos darían, como podéis ver, son registros, operaciones de tipo aritmético, etcétera, etcétera, ALUS, que este es el símbolo, y finalmente nos daría el layout o el mapa de bits, ¿vale? Bueno, pues como decía, la síntesis, nosotros nos vamos a mover en este ámbito: diseño, simulación, resultado. El siguiente paso es la síntesis. La síntesis nos va a dar un conjunto de puertas y sus interconexiones, y luego lo último que hay que hacer pues es testear. ¿Y cómo tenemos que testear? Pues ver si lo que hemos obtenido en alto nivel es lo mismo que nos ha hecho la máquina. Si los resultados son lo que nosotros queremos, pues lógicamente vamos a ir a fabricar. Si no, pues tendremos que dar varias vueltas al proceso hasta que obtengamos la solución que queremos, ¿vale? Por tanto, el otro día ya lo vimos, dijimos que la ventaja de toda esta metodología es que la descripción del problema es la misma en un lenguaje de descripción hardware. Recordad, independencia de la tecnología. Si nos vamos por la parte de implementación a medida, tendremos un chip específico, y si nos vamos por la parte de FPGAs, entonces lo que tenemos es un dispositivo hecho en el que hemos seleccionado ciertas partes a medida. Lo que tengo aquí es un problema real, es el problema que creo, bueno, que seremos capaces de abordar. Un proyectito en el que se trata de hacer un multiplicador. Ese multiplicador, ese código VHDL, por un lado lo sintetizamos para una FPGA, y ese mismo código VHDL con otro tipo de herramientas que no vamos a ver, pues este es el layout del código que haréis vosotros. Bueno, pues las etapas de síntesis son, por síntesis, eso es lo que hace, pero además dentro lo que hace la herramienta es lo siguiente: a partir
de la especificación, el lenguaje de descripción hardware, lo que hace es obtener el conjunto de las ecuaciones lógicas. En segundo lugar, lo que hace es optimizar. Es decir, si hay elementos redundantes, lo que hace es eliminarlos. Por lo tanto, el proceso de síntesis es traducción y además optimización. Y por último, el mapeado a una librería tecnológica. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya son las 7 menos 5 minutos. La pregunta es, bueno, ya veo que alguien ha abandonado por ahí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Ha quedado claro la parte tecnológica, la importancia, y ha quedado claro la importancia que tiene los lenguajes de descripción hardware para describir fundamentalmente los problemas desde una capa a nivel alto hasta llegar abajo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna? Alguien pregunta, ¿hay simuladores FPGA online? Es que no. Si, Jorge pregunta, Jorge, ¿estás conectado todavía? Sí, vale. A ver, las FPGAs normalmente van asociadas a un vendedor. Claro, los vendedores quieren hacer su negocio y por lo tanto online específicamente no, si he entendido bien la pregunta, gratis no lo hay. Ahora, lo que sí hay son herramientas que tú te puedes bajar de Xilinx y Altera, versión gratis. Hay, desde el punto de vista profesional, lo que sí hay es, tú compras un core, un chip, un microprocesador que empotras en tu diseño. Todo eso lo puedes volver, lo recompilas y lo puedes enviar al proveedor para que te lo testee o para que te haga la síntesis y luego te devuelva, digamos, una versión que luego tú puedes grabar sobre la FPGA. Pero eso ya lógicamente es de pago. Si tú te compras una parte, eso es de pago. Pero la herramienta con la que vamos a trabajar es gratis, tiene 3.000 líneas de código y no tiene ningún tipo de limitación. ¿Cómo lo pruebas? Bueno, puedes hacer una simulación de todo hasta lo que es la simulación una vez que has llevado tu diseño sobre la FPGA. Es decir, primero, a nivel de comportamiento, simulas, ver si funciona. Segundo, una vez que has hecho la síntesis, eso te lo va a expresar en términos de puertas, biestables, etcétera, etcétera, para esa FPGA específica. Y eso lo puedes simular posteriormente. Y luego puedes hacer otro nivel de simulación a nivel eléctrico. Es decir, ya con las características específicas que tienen esos componentes que te has cogido en la síntesis. Y hay otra simulación más, que es cuando tienes la placa físicamente. Es decir, puedes hacer todo, salvo con esos simuladores que en el sentido estricto no están online. Quiero decir que no interaccionas con ellos a través de la red, si es a lo que te refieres, pero tú te los puedes bajar y puedes hacer toda la simulación hasta el tener físicamente la placa. Vale. Vale. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bueno, pues lo vamos a dejar.